Continuando la idea de si existen demonios o no, vamos a mirar algo muy importante sobre este tema y es los demonios y sus nombres, demonios específicos. Los dioses foráneos eran llamados en hebreo Shedim. Shedim lo vas a hallar en Deuteronomio 32, 17, Salmo 106, verso 37 y también en la Biblia cristiana lo vas a hallar en 1 Corintios, capítulo 10, verso 20, que son rendidos como demonios o diablos en la mayoría de las traducciones por esta palabra. Shedim, en hebreo vas a ver que son entidades que dañan y que son para el bien o para el mal, y la palabra está relacionada al Acadián Sedú. Interesante que hallamos demonios velludos llamados Serim o Satars, que es aplicado contemptuosamente a las deidades foráneas. Es decir, que todos los dioses del mundo no judío o no hebreo eran llamados como demonios. Ejemplo, Levítico capítulo 17, verso 7. Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 15. Estas criaturas que en sí están en el espacio de lugares arruinados. Entre ellos está el espíritu dañina de Lilith, que es la seductora. Esto se halla también en Isaías, capítulo 13, verso 21, y capítulo 34, verso 14. Lilith, en el Isaías 34, 14, últimamente era también llamado por los sumerianos Lil, como aire, no del hebreo de Laila, porque Laila en hebreo significa noche. Por eso el nombre, si ustedes llaman Laila o Liliana, son nombres que tienen aspecto de estar en el aire o se refiere a la oscuridad. Por ejemplo, la famosa Delila de la Biblia tiene conexión con esta misma entidad y fue originalmente del Sucubus, que se creyó que cohabitaba con los mortales, pero en la encarnación de Aslan Tash es citado para identificar que era una que se robaba los niños como un demonio, que se caracteriza mucho de la leyenda folclórica. La tradición, que significa que es como un pájaro que da grillos, en muchas de las, un cocuyo, en otras palabras, que hacen muchas de estas traducciones que se hace referencia a los pájaros con el sonido alto, con poderes demoníacos. La otra palabra que se emplea muchas veces para demonios en hebreo es Mavet, que viene de la palabra hebrea muerte, y es un nombre apropiado del mundo subterráneo de los cananitas, de Mot, que es el enemigo de Baal en la épica ugárita, y es apropiado, un nombre común que debe ser entendido bajo el contexto de Isaías 28, verso 15, capítulo 18, verso 18, en la cual dice: y hemos hecho un pacto con la muerte. Se puede traducir como también un pacto con los demonios de muerte. En Jeremías 9, verso 20 o 21 en inglés o español, la muerte viene arriba a nuestra ventana. También la idea de muerte puede ser traducido como este demonio, Mavet, espíritu de muerte, espíritu de daño. Oseas capítulo 13, verso 14, Job capítulo 18, verso 13, o aún la muerte del primogénito, como leemos también en Éxodo 28, 22. Aquí hallamos muchos lugares en los cuales estos espíritus son llamados por diferentes nombres. Otro nombre que se le es dado es Reshef, que es un dios principal de la religión cananita, la cual vino a ser un demonio en la figura o literatura bíblica. Reshef es conocido como el dios de la plaga,
en la cual viene de la antigua Medio Oeste, en los textos y en las representaciones artísticas, representando el hispano de 1850 ante la era común hasta 350 ante la era común. Y Habacuc, sobre el Eterno está en paso de guerra, es dicho que precede y sigue respectivamente a estos dos espíritus malvados de Dever y Reshef. Similarmente, el cuadro de dos atendentes que en sí acompaña a este dios principal se halla también en mucha de la mitología antigua. Aquí también hallamos a los nombres de las divinidades como nombres comunes en la Biblia hebrea, como Dagón. Dagón significa grano o el dios de los granos. Ashtarot, que significa el dios de que aumenta los ganados. También Reshef o Reshef, que simplemente significa plaga, que literalmente significa también espíritu de plaga. Deuteronomio 33, verso 29, Salmo 78, verso 48. Aun cuando se habla de lo que es las flechas y los dardos de fuego, aparentemente tiene una asociación muy acercada con las plagas y las flechas de daño. Dever, que como ustedes saben leemos aún en la Agadá de la Pascua, habla de pestilencia, y esto anuncia lo que es otro tipo de espíritu demoníaco, la cual marcha a la batalla con el Eterno, como leemos en Habacuc 3, capítulo 3, verso 5. Debe es mencionado también en el Salmo 91, versos 5 al 6, y no tendrás miedo al terror, el pajar de la noche, ni las flechas, Hez, que vuela por el día, ni la pestilencia, Dever. Son tres nombres, para que sepan, de diferentes espíritus o demonios que afectan ante y hacen la voluntad de Dios cuando son enviados. Como dice, y ni pestilencia, Dever, que camina en la oscuridad, ni la destrucción, Ketev. Ketev significa destruir, a pestilencia durante el mediodía. No solamente Dever, sino las otras palabras que hemos mencionado han sido identificados con nombres plausibles de los demonios. La flecha es simbólico en lo que es el folclore de enfermedades y de dolor repentino. Ketev, como leemos en Deuteronomio 32, verso 24, en Isaías 28, verso 2, Oseas, capítulo 13, verso 14, y en todas estas instancias la personificación de sobrepoder se ha apoderado durante el calor del mediodía, es conocido en la demoniología griega y romana. Ahora vamos a seguir adelante con esto. Azazalel ocurre durante el día de expiación. Levítico capítulo 16, verso 8, verso 10, verso 26. Aarón echó suerte sobre los dos cabras. Uno era para Azazel, que representa lo vivo ante el Señor, y el otro representa que lo que fue dejado, lo que es al silvestre, el campo. Esta antigua versión de Azazel en griego y latín es que los chivos que fueron apartados como escapatoria, como se usa en español y en inglés, era la indicación que uno era para Dios y el otro era para, se puede decir, los poderes del demonio. Es interesante que nosotros tenemos una costumbre, cuando partimos el pan, no todos tienen esa costumbre, ponemos un poquito de pan, lo remojamos con el vino y lo ponemos a un lado. Si ustedes ven eso en una cena de Shabbat, esto es una práctica, una costumbre antigua que se usaba para dejar que el espíritu del demonio pudiera consumir su parte y dejarnos tranquilos.
De ahí viene esa tradición antigua. Está basado en esto de Azazel. Azazel era el lugar donde los chivos eran corridos. La gran mayoría moderna pensaba que Azazel era el nombre personal del demonio, la cual vivía en el desierto. Hoy en día, si ustedes no lo saben, todos estos cuentos, historias, películas de vampiros, de lobos, de que chupan la sangre, de chupasangre, de lo que es, ¿cómo se llama esto allá en México? La chupacabra. Todos estos cuentos están enraizados de verdad de la antigua leyenda de los demonios que chupan cabra. Vampiro es mencionado en Proverbios 30, verso 15. Y es interesante cómo usa la palabra hebrea. Son vampiros que he mencionado. En hebreo es aluca. Aluca son ambos hijas, están llorando. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Dame, dame. Te están chupando la sangre, dame, dame. Hebreo aluca significa como uno de estos bichos que te chupan la sangre. Son insectos que se te pegan a la piel y te vas chupando la sangre. Esto es lo que significa en hebreo. Un aluk ocurre en literatura árabe que significa vampiro. Y en la criatura de fábula son dos hijas que se refieren con este pasaje con mucha dificultad. Porque te chupan la sangre. ¿Ha oído el dicho que a veces los hijos te chupan la sangre? De aquí viene Proverbio 30, verso 15. Vamos ahora a ver el otro pasaje que tiene que ver demonios en las literaturas intertestamental, incluyendo el Mar Rojo, y ese será el próximo video. Sigue con nosotros, que hay muchas partes en esta serie. Espero que esto le vaya entendiendo. Y todavía no hemos tocado lo esencial, que es un demonio, si existe o no. Todo esto vamos a la conclusión eventual sobre este punto. Shalom, shalom.